Siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Ya se llevaba de hacía 2000 años cuando el hombre pecó en el huerto del Edén. Allí, en aquel huerto, hermanos, desobedecieron la palabra del Señor y entró el pecado en el ser humano. Desde hacía 2000 años, hermanos, se llevaba, hermanos, enumerando las veces que se anunciaba que iba a venir un hombre, que iba a venir un ser, que iba a redimir al ser humano. De tal manera, hermanos, que dice la palabra del Señor que si por un hombre entró el pecado, por otro entró la salvación. Y este es Jesucristo, el Hijo de Dios. Desde el principio, hermanos, cuando pecaron, ya se ve como el Señor quiere, hermanos, taparles de alguna forma la desnudez. El Señor los llama a Adán y Eva y les dice: Señor, tuvimos miedo y nos escondimos, pero ¿quién os enseñó a que tuvieseis miedo? El pecado. El pecado te hace tener temor. El pecado te hace que te escondas. El pecado, hermano, no te deja salir a flote. El pecado es como un peso, hermano, que tienes encima y no te deja crecer. Dios nos ayude a reprender el pecado, a reprender el desorden. Porque déjame decirles, aunque algo no sea pecado, si es un desorden, me puede llevar al pecado. ¿Sí o no? Cuando yo tomo algo y sé que es un desorden, que no está bien, porque el apóstol Pablo lo dice: todo me es lícito. Y quiere decir que todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. ¿Por qué no me conviene? Porque si hago algo que no es bueno para mi vida espiritual, al final se convertirá, hermanos, en algo que yo lo estoy haciendo de costumbre, y algo que se acostumbra a hacer, que es un desorden, se convertirá en un pecado. Y digo yo, hermanos, que el Señor quiere hombres y mujeres en el que hagan algo indebido y le estén pidiendo de rodillas. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. De rodillas: Señor, perdóname, Señor, no lo he hecho bien. Posiblemente que el mundo nos lleva a esto. ¿A qué? A que desobedezcamos al Señor. ¿El mundo a qué nos lleva? A que tengamos tiempo para todo, para Dios no. ¿El mundo a qué nos lleva? A que posiblemente, hermanos, hagamos nuestra vida y lo que nos sobre se lo demos al Señor. ¿Y se acuerdan de aquella mujer viuda que solamente echó 2 blancas al arca? Solamente echó 2 blancas, pero el Señor la resaltó. Y digo, esta mujer ha echado más que todos. Y sus discípulos le dijeron: Señor, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Qué habla, Señor? Si aquellos han echado mucho más, sí, pero ellos han echado de lo que les sobra. Amén. Sin embargo, esta mujer ha echado todo cuanto tenía, todo su sustento. Y déjenme decirles en esta tarde que necesitamos darle todo al Señor. Amén. No una parte, no un poco. El Señor necesita todo. Amén. ¿Saben qué ocurre últimamente, hermano? Que yo me estoy dando de cuenta que sí, que es verdad que hemos recibido al Señor, claro que sí. Hace años que estamos convertidos, claro que sí. ¿Pero le estamos dando el 100% al Señor? No. Y el Señor, hermanos, necesita el 100% de nosotros. Miren, recuerdo a hombres como Pedro, que el Señor lo llama, está remendando las redes, y el Señor lo llama: sígueme, Pedro, que te voy a hacer pescador de hombres. Ya no vas a ser más pescador de peces. Ya no va a ser tu negocio el pescar peces. Tu negocio va a ser el que mires por mi negocio. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo? Con 12 años. No lo encontraban sus padres. Estaban buscándole. ¿Dónde estará que no lo encontramos? ¿Saben dónde lo encontraron? En el templo. Amén. Y el Señor Jesucristo les dijo: me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Qué quiero decirte con esto? Que es necesario más que nunca estar más cerca de Dios y descuidar nuestras vidas cotidianas. Claro que sí, vamos a descuidar un poco nuestras vidas cotidianas y vamos a darle más al Señor, porque yo digo que para Cristo lo mejor. Amén. No las obras. Para Él las obras no, para mi Cristo lo primero. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Hermanos, desde el principio de los tiempos se iba anunciando de que iba a llegar un ser. Amén. En Isaías viene, hermanos, como tierra seca, como raíz seca, en el cual no hay apariencia. Hasta el final de los tiempos parece que lo ve, hermanos. Y lo ve Simeón, hermanos, en el cual había sido predicha la venida del Señor. Y parece ser, hermanos, que Él coge en sus manos, es revelado, hermanos, y
él lo levanta en el templo y le dice, por fin puedo morir porque mis ojos están viendo al Salvador. Por fin puedo morir tranquilo, mis ojos están viendo al Salvador. ¿Saben, hermanos, cuántas generaciones murieron sin poder ver la salvación? Así, muchas generaciones habían pasado en esos 2000 años. Pero déjenme decirles, hermanos, que este hombre pudo decir, puedo morir tranquilo, que mis ojos están viendo al Salvador. Bendito sea Dios. Era el Salvador. Y todo por el que se encontraba con el Salvador, su vida cambiaba. Yo no sé si tu vida ha cambiado, pero déjame decirte algo. Nuestras vidas deben cambiar. Amén. Y si no han cambiado, tenemos que hacer un autoexamen en nuestro interior y decir qué está ocurriendo en mi vida. ¿Acaso me lo estoy tomando como un juego? ¿Acaso me lo estoy tomando como una broma? ¿O acaso es la verdadera vida que no le estoy haciendo caso? Dios quiera que en esta tarde todos hagamos, hermanos, como esta mujer hizo. Gloria a Dios. Esta mujer dice, hermanos, la viuda de Sarepta de Sidón, y moraba allí una viuda. Y dice, hermanos, que entonces él se levantó y fue a Sarepta de Sidón porque fue fiel a la palabra del Señor. El Señor le dijo, ves y te encontrarás con esta viuda. Y él fue allí y se encontró con una viuda que no tenía nada, que estaba recogiendo un poquito de leña para guisar lo poco que tenía. Y se lo dice al profeta. Dice, vive mi Dios, que lo que tengo es un poquito de harina, lo voy a hacer para mí y para mi hijo, y nos vamos a dejar morir. No tenía esperanza de nada, no había nada más. Sin embargo, el profeta de Dios y de Elías le dice, mira, lo que vas a hacer, hazlo para mí primero. Hazlo para mí primero lo que vas a hacer. Y dame un bocado de pan. Primero le pide un poco de agua. Y esta mujer va corriendo y antes de irse la llama otra vez. Ven, no solamente me traigas el agua, sino un bocado de pan también. Entonces se lo dice, si solamente tengo un poquito de harina, que no tengo nada, que estaba recogiendo un poquito de leña para hacerlo para mí, para mi hijo y luego dejarnos morir. No hay nada, he perdido toda la esperanza. Hermanos, en el estado emocional de esta mujer estaba desesperada. Estaba recogiendo para hacerlo por lo poco que ella tenía y dejarse morir. El problema era serio. Había venido, hermanos, una escasez en todo el pueblo, que no había pan que comer. De tal manera, hermanos, que esta mujer le tiene que decir, lo poco que tenía era para mí y para mi hijo. Pero llega la palabra de Dios a través del profeta y dice, no, al menos para mí primero. Y ella se lo prepara. Amén. ¿Qué mujer más obediente, sí o no? Amén. ¿Acaso lo hubiésemos hecho nosotros? Pues posiblemente no. Porque primero para mí y para mi hijo. Sin embargo, la palabra del Señor tiene que ser lo primero. Y haciendo la palabra del Señor lo primero en mi vida, el Señor va a proveer de tal manera que va a abundar de todo en mi casa cuando yo pongo la palabra por obra. Amén. Y cuando se pone la palabra de Dios por obra, sobreabunda la gracia del Señor. Amén. Cuando las circunstancias son adversas, parece ser, hermano, que cuando menos aclamamos a Dios. Y es cuando más debemos aclamar al Señor. Cuando más cerca de Dios tengo que estar, cuando más tengo que buscar al Señor. Para que el Señor vea en mi vida, hermanos, que yo me aferro a Él. Si no, hermanos, todo se queda en dichos, todo se queda en palabras. Y saben, hermanos, que no se ha escrito nada de los dichos, sino de los hechos. Amén. ¿Sí o no? Los hechos de los apóstoles eran hechos que compartían, que vivían, que vendían, que se ayudaban, que compartían, que tenían la alegría unos con otros. El apóstol Pablo tiene que decirles, hermanos, que no tenga cada uno un pensamiento, que tengan un mismo sentir, que tengan un mismo pensamiento, que nadie se crea más de lo que es, que nadie tenga un concepto más alto de lo que pueda ser, sino que piense de sí con cordura. Bendito sea nuestro Dios. Porque si el mismo Cristo, hermanos, estando en condición de hombre, aunque Él con un chasquido podía haber traído ángeles, arcángeles, a toda corte celestial, y no quiso hacerlo, y Él mismo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿cuánto más, hermanos, nosotros? Y Él mismo tuvo que decir, hermanos, a este joven le tuvo que decir, ¿a quién llamas bueno? Si no hay nadie bueno. Él podía haberse callado, porque Él era el maestro bueno, ¿sí o no? Amén. Cristo era el maestro bueno. Amén. No había otro como Él, ni lo hay ni lo habrá. Él es el bueno. ¿Por qué no se ha callado? Justamente para traernos
Gloria. Que no hay nadie bueno. Que en nuestra condición a veces nos pensamos que somos muy buenos. Bendito sea Dios, pero nadie es bueno, solamente uno. Bendito sea Dios. Yo digo que tenemos que aprender de Él. Gloria. Tenemos que aprender del Maestro. Amén. Tenemos que aprender de aquel hermano que se humilló hasta lo sumo. De Jesucristo, hermano. No estimándose, hermanos, como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Se ha despojado de todo su reino. Se ha despojado, hermanos, de la hermosura que lo cubría. Se ha despojado de todo y ahora se encuentra en un estado crítico, en un estado lamentable, en un estado, hermano, que le han golpeado. Le han quitado las carnes a tiras, hermanos, a golpes. Le han quitado la barba, hermanos, a estirones. Han jugado con él a la gallinita ciega. Un hombre golpeado, un hombre machacado. Y ahora tiene que llevar la cruz, esa cruz pesada. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Creo, hermanos, que la última palabra que le faltó fue la que dijo en el Gólgota. Santo es Dios. Después de ser golpeado, hermano, después de ser Aleluya. maltratado, aquel que había allí, aquel centurión, aquel romano, no se lo creía, hermano, lo que estaba pasando. Porque la mayoría que morían en la cruz, hermano, la mayoría de hombres que morían en la cruz significaba, hermanos, era una maldición, era lo peor que había en aquel tiempo. Miles de hombres morían en la cruz siendo malditos. La palabra era maldito el que muere en una cruz. Sin embargo, déjame decirte que Jesucristo, hermanos, esperándose que no dijese nada, clamó a gran voz y dijo: consumado es. Amén. Consumado es. El trabajo está terminado. No daban crédito a lo que estaban escuchando. Si nadie ha gritado jamás esto, habían podido gritar otras cosas, pero jamás nadie había gritado consumado es. Y tuvo que decirse dentro de sí, hermanos, y pronunciarlo verdaderamente: este era el Hijo de Dios. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Dios nos ayude, hermano, Aleluya. a valorarlo en nuestras vidas. Amén. Y que marquemos ejemplo por donde vayamos, por donde nos vean. Porque déjenme decirles, hermanos, las bases de la iglesia no son otras que encontrarse con el Señor. Aleluya. Estas son las bases de la iglesia. Encontrarse con el Salvador, ser salvo por Él. Y si Él me ha salvado, hermanos, tengo que agradecerle, y en gratitud tengo que ir por el mundo y agradecer lo que Él ha hecho por mí y pronunciarlo para que otros puedan ser salvos. Si habéis recibido de gracias, dar de gracias. Dar de gracias a otros también que puedan tener. Esa es la deuda que tenemos nosotros con el Señor. El dar de gracias a otros. Amén. Amén. ¿He recibido de gracias? Sí, mucho he recibido. Pues ahora me requiere el Señor. Mi deuda es con el reino de los cielos. Mi deuda es con Dios. ¿Cómo? Diciéndole a otros lo que el Señor ha hecho conmigo para que lo haga también con ellos en el nombre del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Esta viuda solo tenía eso, pero con lo poco que tenía, Dios no requiere mucho, hermanos. Dios requiere lo poco y hace lo mucho. Dios requiere tu corazón. Amén. Dios requiere, hermanos, tus palabras. Amén. Dios no requiere tu sabiduría. ¿Qué va? ¿Qué va, hermanos? Se la ha escondido de los sabios y de los entendidos y se la ha revelado a sus pequeños. Aleluya. Usted, yo, somos un pequeño. Gloria a Dios. Amén. Dice una palabra. En la Biblia nos dice: no temáis manada pequeña. Ay, qué bien. No temáis manada pequeña. A mi Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Yo soy de la manada pequeña. ¿Cuántos son de esta manada pequeña? Levantan su mano y gritan un aleluya. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! No puede ser que sigamos años y años y años y años y siempre esté con el cuello así de medio lado, o no tengo ganas y hoy estoy frío y ahora qué pasa y mañana qué... No, hermanos, Dios nos ayude. Porque si dependiera la obra del Señor por lo que yo estoy frío, o que ahora estoy bien y ahora estoy frío y mañana estoy bien y pasado estoy bien, la obra del Señor no depende de eso. Depende de sus benditas manos que la sustentan. Amén. Pero déjenme decirles, hermanos, nosotros somos la referencia del cielo. Gloria a Dios. Si la referencia del cielo, hermanos, hoy estoy con ánimo para predicar y para decir, pero mañana ya no estoy. Dios nos ayude
a tener una estabilidad en el Señor. Para que no esté de un día de una forma y otro día de otra, sino que Dios nos dé la sabiduría, hermanos, que estemos como estemos, de Él somos. Amén. Amén. Y tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó Gloria a Dios. de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y digo yo, hermanos, si una iglesia no tiene unas directrices, si una iglesia no tiene una estructura para ir anunciando el evangelio y que la gente se convierta, es una iglesia estéril. Es una iglesia que no tiene proyecto crecer. Es una iglesia, hermanos, que ha cortado el nacimiento de otros bebés. Amén. Amén. Yo digo en esta tarde que es hora, hermanos, de que estructuremos la iglesia Gloria a Dios. para que crezca, y no solo que crezca, sino que vengan a la iglesia más gente y que sepamos adaptarla y que sepamos acogerla y hacerla crecer en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Yo creo, hermano, en la estructura santa divina del cielo. Amén. En la estructura, hermano, si no hubiese creído en esto, creo que jamás me hubiese levantado. Si algo me movió a levantarme y a tener el sentimiento de parte del Señor, fue el llamar a gente al Evangelio. El hablar a la gente, hermanos, de que hay un Dios que les perdona, que hay un Dios que ¿qué va a pasar, hermanos? Miren, he escuchado hoy que si el día, me parece que fue un 11 de septiembre, ¿vale? Los de las Torres Gemelas, creo que fue un 11 de septiembre. Si el día anterior, el día 10, si hubiésemos tenido la oportunidad y el Señor nos llama a que les hubiésemos predicado la palabra para que se hubiesen salvado esta gente, que tanta gente murió en aquellas Torres Gemelas, sin poder decirles que al día siguiente iban a morir por 2 Boeing 747, sino solamente poder avisarles que a dónde van a ir si muriesen. Amén. ¿Cuánto hubiésemos podido hacer? ¿Sí o no? ¿Nos hubiesen tomado por locos? Seguramente que sí. Nos hubiesen tomado por locos, pero ¿qué estáis diciendo? Pero nosotros, hermanos, tendríamos que haber insistido y haber insistido y haber insistido para que almas hubiesen venido al arrepentimiento del Señor. Y viniendo las almas al arrepentimiento del Señor, tienen una entrada segura al reino de los cielos. Amén. Hermanos, no puede ser que sabiendo la verdad que la tenemos en nuestras manos, en nuestros corazones, en nuestra mente, hermanos, si hubiésemos tenido la oportunidad, ¿qué hubiésemos hecho? ¡Ay, que me da vergüenza! ¿Cómo vamos a ir a presentarnos ahí? Pero si es que sabes que al día siguiente, que tú no sabes que esa revelación la tienes tú, que al día siguiente van a morir muchos, quemados entre los hierros, entre las piedras, van a morir. ¿Qué hubiésemos hecho? ¿Qué le hubiésemos dicho? Le hubiésemos predicado la palabra del Señor como es. No, vente que tú vas a tener un cargo en la iglesia, que vas a hacer bien cantando, que vas a tocar la guitarra, que... No, hermano, directamente al grano. ¿Dónde se irá tu vida mañana? Gloria a Dios. Como dijo aquel necio que dijo: alma mía, muchos bienes tienes. Había almacenado tanto trigo, había almacenado tanta comida. Dice: cogeré y derribaré este granero y me haré a otro. Y él pensaba que iba a tener para mucho tiempo, pero esa noche dice que vino un ángel y le dijo: necio, esta noche vienen a buscar tu alma, ¿para quién será? Él se preocupaba solamente de lo que veía y pensaba que tenía mucha vida por delante. Sin embargo, le dijo esto el ángel: necio, porque era un necio preocupándose de lo que estaba viendo y no se preocupaba de su vida interna. Dios nos ayuda a preocuparnos de nuestra vida interna. Dios nos ayuda a preocuparnos de nuestra vida interna y obedecer a la palabra del Señor. ¿Qué les hubiésemos dicho? No puedes decirle que mañana van a morir. ¿Pero qué le vas a decir? ¿Le vas a predicar la palabra del Señor? Claro que sí, con uñas y dientes. Aleluya. Y no me avergüenzo del Evangelio, como dijese el apóstol Pablo, Amén. porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. Locura para aquellos que se pierden, para nosotros es poder de Dios. Amén. 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 ¿Qué le hubiésemos dicho? Le hubiésemos predicado la verdad. Hermanos, ¿hay que hablar del cielo? Claro que sí. El infierno es secundario, pero hay a veces que cuando el cielo, hermanos, parece ser que no es muy atractivo, el infierno es un peligro tan grande de pasar toda la eternidad en un infierno.
donde el lloro y el crujir de dientes, dice, hermanos, que deseará uno la muerte y la muerte huirá de él. Amén. Hubiésemos predicado, ¿sí o no? Con uñas y dientes, arrepentidos. Como hacía Juan el Bautista, ¿sí o no? Iba al grano. Arrepentíos, porque el reino del Señor se ha acercado a vosotros. Amén. Arrepentíos, ¿acaso le importaba a él? No le importaban los resultados, sin embargo, hermanos, le seguían hasta en el propio desierto, lo llenaban. No le interesaba el resultado, lo que le interesaba a él es que Juan el Bautista, dice la palabra del Señor, que era una voz. Él mismo decía, es una voz que clama en el desierto. Era una voz, era un anónimo. Vamos a ser anónimos y predicar la palabra del Señor. No tengamos tanto nombre, hermanos, ni tanta chapa. Simplemente vamos a predicar la palabra del Señor, el rescate de la sangre de Cristo y la salvación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vamos a reprender a los demonios en el nombre de Jesús. Aquellos que dicen no tenéis fuerza, aquellos que dicen los demonios, ¿qué vais a hacer con la palabra del Señor? Y yo digo que la palabra del Señor tiene poder y fuerza para convencer a aquellos incrédulos que no creen y que se arrepientan y que crean en la sangre de Cristo. Yo lo creo. Yo. ¿Tú lo crees? Levanta tu mano. Grita poderoso, aleluya. Poderoso, gloria a Dios. Esta mujer le fue fiel en lo poco. Todo cuanto ella tenía lo puso a los pies del Señor. Y el Señor lo multiplicó. Pon a los pies del Señor lo poco que tengas. ¿Tienes un pasaje? Habla de ese pasaje por donde vayas. Últimamente, hermanos, estamos viendo a hombres que están saliendo a predicar el Evangelio en las calles. Yo he visto a varios hombres predicando por las calles en YouTube y a otros hermanos que nos predican en los púlpitos. Aquí la verdad que muy poquitos, pero los hay también. Pero veo hombres que los han llamado a predicar a iglesias y son hombres de renombre, es decir, que son hombres que los invitan a iglesias, pero son hombres que no les importa, es decir, que digan lo que digan, yo voy a una calle y predico. Amén. Amén. O sea, es una vergüenza predicar el Evangelio en la calle. Es que parece ser que hoy en día está sucediendo así, como que es una lache, es una vergüenza. Que si no predico la palabra desde aquí, ya no es lo mismo que si la predico en la calle en medio. No, hermanos, déjenme decirles, si tiene que llevar más efectividad la palabra del Señor es aquí, pero más allí. ¿Sí o no? Amén. Por cuando el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. ¿Sí o no? Amén. Y necesitamos más que nunca, hermanos, salir. Yo lo tengo en mi corazón esto, ¿Ustedes se acuerdan? Cuando yo entré aquí, empecemos a evangelizar y empecemos a hacer cosas. Y creo, hermanos, que se lo he dicho al hermano Pancho, se lo he dicho a varios hermanos, que vamos otra vez a hacer lo que se tiene que hacer. Amén. Porque el Señor es un mandamiento del Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esto es parte de la obra del Señor, parte, pero no es toda la obra. Hay mucha obra que está ahí fuera que yo creo, hermanos, que debemos de adaptar nuestra iglesia, nuestra estructura, para que entren muchos hermanos más y que se gocen en la palabra del Señor. Miren, yo quiero, hermanos, y con esto acabo, tener un día de exposición de la palabra, de escuela bíblica. Que las hermanas se traigan las Biblias. Aleluya. Y no solamente los hermanos, aunque los hermanos ahora ya parece que tampoco hay Biblias. Pero bueno, nos traemos las Biblias, las hermanas, los hermanos. Empezamos a tocar un tema. Aleluya. Vamos a traerlo, vamos a traer una lección de la palabra poco a poco. Vamos a traer libretas, vamos a empezar, hermanos, a tener nuestra escuela bíblica en nuestra iglesia. No vamos a descuidar la evangelización, ni vamos a descuidar nutrirnos nosotros de la palabra del Señor, y no vamos a descuidar tampoco a los pobres. Porque justamente se trata de esto. Mañana aquí no hay culto. ¿Saben por qué? Porque tenemos un culto para ayudar a los pobres. Amén. Amén. Por la gracia del Señor, hermanos, Dios me ha dejado ser el líder de los jóvenes de Castellón. Pues voy a utilizarlo para lo que Amén. yo creo que es de Dios, que es evangelizar, ayudar a los pobres. Y vamos a hacer todo esto solamente con un propósito, que no es que no veamos nosotros, si es que el que se tiene que ver es Dios. Amén. Amén. Y viéndose Dios, yo me doy por satisfecho. Porque creo, hermanos, que entre todos podemos hacerlo. Uno solo no tiene fuerza, uno solo no hace nada. Pero cuando unimos nuestras manos, ese pasaje lo tengo siempre presente. Dice, y el pueblo pudo acabar, hermanos, la muralla porque tuvo ánimo para trabajar. Amén. Y con ánimo se puede todo. Pero si no hay ánimo no podemos hacer nada.
Es decir, hermanos, yo he estado en iglesias y lo he dicho literalmente para mí y para mi compañera. A ver, porque ella y yo somos uno, ¿sí o no? Amén. Amén. Aunque las mujeres no tienen ministerio, pero a veces, si no estuviesen las mujeres detrás, nosotros no podríamos ser ministerio. Amén. O sea, que quiero decirles con esto, de que las mujeres a veces ven cosas que a lo mejor nosotros, pues, por tantas cosas que tenemos no lo vemos. Y entre los dos formamos una persona para la gloria del Señor. Y hablamos muchas veces cosas de edificación. Amén. Y hablábamos entre los dos hermanos que hay veces en una iglesia que entremos que no quieren nada. Ni quieren reunirse, ni quieren reuniones, ni quieren oraciones, ni quieren nada, es que no se quiere nada. Y cuando uno no quiere nada, se han encontrado a veces con un niño que no quiere comer, o que posiblemente está empachado. No quiere nada. Ya le des los mejores manjares, no quiere nada, no quiere abrir la boca. ¿Qué necesita? Pues mantenerse un poquito con base de líquidos, pero no le des de comer nada. Déjalo sin comer, para que él mismo, el metabolismo, se vaya curando y se vaya sanando. Pues a veces es así, hermanos. ¿Cómo nos vamos a curar nosotros? Amén. Orando al Señor. Orando al Señor. Yo proclamo, hermanos, en esta tarde que vamos a tener cultos de oración. Miren, enseguida nos ponemos nerviosos cuando se pasan más de una hora. Ahora mismo son las 8:47. Ya nos ponemos nerviosos. Cuando se pasan de las 8:30, ya miro el reloj. Ya puedo estar donde esté, en mi trabajo, que no pasa nada. Aunque esté una hora más, usted donde esté, en mi casa, viendo la novela, que me disculpen los hermanos que llevan hábito, no pasa nada. Pero como esté en el culto aquí más de 5 minutos, que yo tenga pensado que a las 8:30 ya me voy para arriba y me voy a cenar, que tengo hambre, ya me entra hambre, o el que fuma lo llama el vicio del fumar. Yo he visto mucha gente salirse de los cultos para fumar y no han terminado los cultos. Y esto es una falta de respeto hacia Dios, hacia la iglesia y hacia Dios. Amén. Amén. Y creo, hermanos, que esto se tiene que corregir. ¿Cómo? Pidiéndole al Señor que nos ayude en todos los conceptos, todos los ámbitos que propongamos. Pero yo propongo, hermanos, que unidos todos vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Vamos a evangelizar, vamos a tener una escuela bíblica aquí, de que todos los jueves o todos los miércoles, cuando sea, a mí me da igual el día, hablaré con los hermanos, con los obreros, y vamos a proporcionar Biblias si no hay Biblia, vamos a proporcionar libretas, bolígrafos, y vamos a disfrutar ese día. Pondremos una estantería que guardaremos ahí todas las libretas, todas las Biblias para ese día, y traeremos estudios de la palabra del Señor. Que le preguntamos a un hermano o a una hermana, los hermanos son más estudiosos, pero ¿y las hermanas? Dios nos ayude. Porque quitando a la hermana Tabita y a su hermana Marina, que me han dicho que son muy estudiosas, amén, que son fieras, hay más, ¿no? Bueno, hay más, pero creo que necesitamos todos la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a ponernos manos a la obra. ¿Lo ven bien, sí o no? Y vamos a hacerlo todo lo que esté en nuestras manos.